Saludos mi gente bonita que me está escuchando, claro que sí, estamos felices aquí para compartir más de estos monólogos que son información que cura el alma, que cura el corazón, que da fuerza a la gente, que en serio da fuerza para continuar el día, la prueba o lo que estemos pasando, sea malo, sea bueno, con poder. Vale, entonces este es el podcast con poder y estamos por iniciar ahora una nueva, digamos, es que es complicado decirlo porque estoy haciendo series. Bueno, es una serie, pero cada serie hay un estudio y cada estudio lo estoy dividiendo por puntos. Pero este que vamos a ver prácticamente es una serie dentro de otra serie. Habla de lo mismo, pero es la vida de Isaac. Y tiene tantos puntos que tengo que dar. En serio, no sé cuántos mensajes cortos, por así decirlo, o predicaciones completas. Y últimamente he estado compartiendo la predicación completa por cada punto. Entonces son largas, son complicadas. Y pues es obvio, es el Antiguo Testamento y hay mucho que hablar, mucha información. Entonces, pero está muy padre, es de mucha bendición para mi vida y espero que la sea para sus vidas. Entonces, cuando hablamos de Isaac, regularmente, y esto es muy común, los pastores usan su historia para hablar de matrimonio, noviazgo, la parte donde Abraham envía a su siervo. Son cuadros muy bonitos, tanto del amor que se puede dar del matrimonio, del noviazgo. También de ahí podemos ver algo como el amor de Dios hacia su pueblo Israel como nación, hablando del Antiguo Testamento y hablando de la ley, hablando de muchos temas. Y igual podemos hacer también una aplicación doctrinal bastante completa, hablando de Cristo y la iglesia. Y está muy bien. Y este punto es introducción. Espero, en serio, el punto número 1 es cortito. No sé si lo pueda tocar, si no, pues es pura introducción. Entonces, para esto quiero leer el capítulo de Génesis 26, el 1 al 34. No vamos a ver esa historia, vamos a ver que también es un poco famosa su otra historia porque muchos la recuerdan, donde sobre todo esta parte prácticamente Isaac es alguien que de nadie se habla así, de esta forma como de él, que hace excavaciones para crear pozos de agua y son bien son bien importantes, ¿no? en todas las civilizaciones, porque es agua, el agua es vida, igual que la palabra de Dios es vida para nuestro cuerpo, en serio nuestro cuerpo físico, pero resultado de nuestro ser espiritual. Entonces es esa historia de los pozos, y todos se acuerdan mucho porque hace uno y batalla y que es mío, que no, lo hizo Abraham mi padre, y no, sácate de aquí, y lo corrieron de un pozo, lo corrieron de otro, y hasta que llega al último pozo. Entonces primero ese pozo representa contención, segundo ya enemistad, que ya es enemigo, ya es palabra fuerte realmente, ya declararla en enemistad a alguien es porque hay un conflicto de guerra, de diferentes formas que se puede tomar, pero ya es importante. Y al final habla de que ya han llegado al punto donde Dios los va a bendecir, que prácticamente ahora sí está completamente en su tierra prometida. Y lo más padre es que tanto antes
llegar a la tierra prometida, como después él da fruto a 100 por uno. Entonces eso es lo más sonado de Isaac. Tanto, bueno, hay otros trasfondos, pero Isaac no es el importante, es Jacob. Y mucho que podamos aprender de otros versículos, pero este punto es, yo creo que de la vida, hablando de Isaac como Isaac, y también con su ayuda idónea, porque se supone que son uno. Entonces prácticamente cuando hablamos de uno, hablamos de los dos. Y voy a hablar Isaac y ya va ahí su ayuda idónea dentro. Entonces voy a empezar contándoles sí, pues platicando de, obviamente estamos en la serie Mi Propósito, pero cada héroe que hemos visto tiene cierta doctrina, ahora sí que espiritual, y una aplicación devocional que nos deja diferentes enseñanzas. Y obviamente Isaac es otra enseñanza. Dices, ¿es que todos se parecen? Claro que sí, porque es un solo libro. Y si estudiamos bien todo Génesis, prácticamente nos va a mostrar toda la Biblia. Es un resumen, es una introducción de toda la Biblia. Entonces Dios hizo su palabra de una forma tremenda. Una conexión, un encaje, es tremendo cómo se va desarrollando como una sola historia, y a la misma vez dices, es puro Génesis, y ya me está hablando ahí en muchas formas proféticas de lo mismo que habla el Apocalipsis, y de la forma en que se estructura tienen cierta sintonía, y está de ingeniería de engranes, así de milimétrico la perfección en que cada punto se va sobrellevando, a pesar de que pueden ser hablados por hombres, que debería tener, obviamente, aparentemente hay contradicciones y errores, pero debería tener, digamos, que errores que no puedo, o sea, es muy complicado hacer ese tipo ahora sí que de engranaje, de esa mecánica de funcionamiento bíblica. Está tremenda, está hermosa, y por eso yo digo, este libro es formidable, tiene vida propia. Vale, entonces entro con este punto en cuanto a mi propósito, y hemos visto muchas personas que tienen sus peleas comúnmente, tienen sus batallas en ciertas áreas. Por ejemplo, una batalla que no fue batalla, que fue todo muy bonito, es un sueño de novela. O sea, no, en serio que ni Hollywood ha hecho una historia tan romántica y tan fascinante y simple como la de la vida de Isaac. Es como otras personas que le batallaron bastante, que trabajaron duro, y también tienen su romance y su magia. Pero cuando hablamos de propósito, de pelear por él, podemos verlo de alguna forma. Si ya estudiamos toda la vida de Isaac con su mujer, podemos ver como si toda su vida está batallando mucho para cumplir su propósito. Y si se dan cuenta, en la vida de las personas, hay gente que tiene éxito, pero gigante en un área, y en muchas otras no. Mucha gente en Hollywood, por ejemplo, tiene al principio como que, ay, qué bonita historia, que está en el romance tal actor con tal actor, y así, ¿no? Se da una bonita historia, y de repente ya está, pues la historia ya cambió a terror. Y muy común, casi en el, no sé, si el 99, no sé, son muchas las historias tristes que se oyen y malas en artistas en todo el mundo. Sí, en todo el mundo. No nomás es de una sola persona, no nomás de una sola área, no, todo el mundo es complicado. Y ellos tienen mucho éxito hablando de financieramente, económicamente,
Obviamente le batallaron bastante y las sufrieron duro para llegar ahí, pero si se dan cuenta tienen éxito en 5 áreas, pero hay otras 2, 3 que tienen una dificultad gravísima. Y yo así puedo entender los principios en la vida de Isaac. O sea, ya vimos que su padre Abraham, todo era imposible, pero se iba dando a través de la fe, caminando. Haz cuenta que era un ciego Abraham caminando de la mano de Dios, así. Todo sin ver nada, ahí voy. ¿A dónde voy? No sé, Dios me lleva ahí. Y vamos a salir de aquí, de esta tierra, y llega que sí, aquí quédate. Entonces, es todo a la ciega, toda la fe, es pura fe. Por eso llamado el padre de la fe. Pero en cuanto veo a Isaac, él casi que cada cosa que va a hacer es una persona sumamente inteligente, competente, que le sale a la perfección por la forma que quieran verlo. Por ejemplo, hablando de su matrimonio, pues todo muy bonito. Su primera llegada, entrada, él no trabajó nada. Sin embargo, él confiaba en Dios y él estaba meditando cuando llegó su tesoro idóneo a su vida. Hermosa la historia. Y luego, pues prácticamente ya le toca a él heredar toda la empresa que ha dejado Abraham. Y él agarra y empieza con un hambre. Luego empieza un hambre y empieza dificultades. Y luego vete de aquí. Y tienen envidia. O sea, vamos a leer primeramente Génesis 26 del 1 al 34. Y ahorita continúo con esta, tratando de que sea una breve introducción. Dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Génesis 26 del 1 al 34. Entonces dice: además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en la tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Versículo 6. Ahí como que va a cambiar otra cosa de historia. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac respondió: porque dije quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Esa es escuela de Abraham, mal discipulado, ¿verdad? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieses traído sobre nosotros el pecado. Vámonos, una persona que se supone que no está cerca de Dios, enseñándole de pecado al que debe ser el guía espiritual. Es parte del mal discipulado de Abraham. De hecho lo hizo bien en muchos aspectos, estuvo un poquito mal, falta de fe. Versículo 11. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Así es simple, así está a ese nivel la protección de papá cuando estamos haciendo la misión Papá Dios. Versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. ¿Cómo lo hizo? Con la bendición de Dios.
El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Una persona ya se hizo más poderosa que un reino. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y muchas labranzas, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Versículo 16. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho. Él estaba atento a la voz de Dios, escuchando para vivir. Es parte de lo que vamos a ver más adelante, bien importante. Versículo 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí pozos de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. El robo imagínate ese robo y el éxito en tu trabajo, ahí va aplicando. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él, que es la primera, discusión que Esek representa contienda. 21. Y abrieron otros pozos y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Sitna significa enemistad. Después ya no riñeron sobre el tercer pozo y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. A ver, este hombre ya estaba fructificando a pesar del hambre. Sí, es bien hermoso, ¿no? Que va a haber crisis mundial. No para los hijos de Dios, pastel. Aquí los hijos de Dios están cubiertos. El que los toca es muerte. Y si ellos siguen fructificando a 100%. Él ya estaba fructificando y dice como si no estuviera fructificando. Ya fructificaremos ahora sí en la tierra. Claro, la mente más enriquecida de un cristiano, ahí la podemos ver. Y de ahí subió a Bérseba, y se le apareció Jehová en aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Y esto es todo como un sello de certificado que lo estás haciendo muy bien. Y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Versículo 25. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo, y Abimelec vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros y entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, porque no nos contigo, versículo 29, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Ellos entendían quién estaba con él y temían a ello. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto. Le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba, porque esta causa, el nombre de aquella ciudad es Bérseba hasta este día. Que ya esto representa cuando están ya en su tierra prometida, cumpliendo al 100 su propósito, pero tuvieron que pasar el proceso, un proceso que los preparó para llegar ahí. Y si se fijan, escarbaba y escarbaba. Entonces, sabemos que Isaac es uno respetadísimo por el pueblo, la nación de Israel, los judíos, uno de los patriarcas muy importantes, pero se tiene no tanta mención como de otros, como Abraham y como Jacob. Si hay muchos sermones y estudios de gran importancia cuando se hablan de su historia, como les había comentado. También cuando es engañado
Isaac por Jacob, que es su esposa y se mete. Rebeca le dice, ella hace esto y el otro, y roban la primogenitura de Esaú. Entonces se menciona mucho que él cosechó y sembró a 100 por uno. Sin embargo, los puntos más importantes, hablando de propósito de una vida espiritual, es que aquí él tiene un encuentro con Dios y recibe la bendición de acuerdo a su linaje, donde también será bendición a todas las naciones a través de su semilla. Es decir, si se fijan, la gran comisión que Dios le dejó a Adán pasó hasta llegar a Noé, hasta llegar a Abraham y hasta llegar ahora a Isaac, el linaje real de Adán. Entonces, esto sucedió cuando hubo hambre en la tierra, hubo conflicto, hubo dificultad. Y quiero que aterricen a los tiempos modernos, igualando cómo sería un Isaac. Ahora sería una persona como un gerente de una planta que tiene el cargo y la responsabilidad de que muchas familias, obviamente ya eran mucho más de 300, acuérdense que Abraham le hereda a Isaac casi todo, y ya tenía 300 esclavos, siervos nacidos en casa. Entonces él tenía que ver por todos ellos, por todo su ganado, o sea, él ya tenía riqueza. Sin embargo, quién sabe qué tanto les pegó esta hambre, al punto de que él tiene que emigrar, salir para buscar subsistir, y no solo sobrevivir, sino seguir con su empresa que Abraham le había dejado, con sus animales, con sus siervos, mantener a todos con vida. Entonces es bien importante ver que pues era alguien muy con un gran peso, muy peso cargaba. Y Dios le dice, hey, Dios se le aparece, Dios lo bendice y le dice, hey, te quedas aquí en Gerar, no te vayas a Egipto, que obviamente pues doctrinalmente lo vamos a ver, que representa el mundo, el pecado, y Gerar representa un punto de estancia que habla de la tierra de preparación, un punto temporal donde se va a preparar para seguir creciendo hasta llegar a Bérseba, y a Bérseba llegó y pasó por el proceso, y que en cada punto él estuvo trabajando, dando el 100 por uno. Era un genio en lo que hacía, porque Dios lo bendecía, estaba protegido, pero aún así cada punto que él está trabajando, cada detalle, cada tiempo, o sea, fueron muchos meses y años para cada pozo, no se hacían en un día. Eran pozos pues sin la herramienta que tenemos ahora en las máquinas, que en cuestión de 1 o 2 semanas ya tenemos bastante excavación y cosas de estructuras que podemos preparar antes de llegar a hacer todo un sistema de riego y todo eso, ¿no? Entonces Abraham ya había hecho pozos, los cuales fueron cegados, y este Isaac fue quien estuvo conquistando esa tierra que su padre ya había trabajado, los pozos que habían abiertos y los filisteos los habían cerrados. Pues Isaac se dedica otra vez a pasar por ese mismo proceso, ¿no? Entonces la doctrina, como ya estaba hablando, ¿qué nos enseña la doctrina? Primero que nada, el contexto aquí es dolor, el contexto aquí es de riesgo y pérdida económica, hablando empresarialmente. Aquí ya podemos hablar de dinero. Hey, ¿cuánto dinero me va a costar? ¿Cuánta gente vamos a perder por esta hambre? O sea, ya incluso se puede hablar de política como si fuera un éxodo, una migración, porque
por el tiempo que había pasado, posiblemente ya habían duplicado o triplicado el número de esclavos. Ahora recuerden de que si tenemos 300 esclavos y antes las familias tenían muchos hijos, imagínense cada familia esclavo teniendo 10 hijos, entonces posiblemente lo mínimo es triplicado, pero pueden ser muchos más, pueden ser, no, o sea, que cada 300 esclavos pues por 10, entonces eran 3000, ya era un gran número, ya era era un pueblo en movimiento, un pequeño pueblo en movimiento. Entonces con esto se le aparece Dios en Gerar, le dice: estate aquí, este es el lugar donde te voy a preparar. Gerar es un lugar temporal, un lugar de estancia, de paso, no es un lugar para establecerte. Y le dice: mora como forastero, lo cual también nos habla de la doctrina de que está pintando cuadros para: hey, tú no vives en esta tierra para el mundo, sino para Dios y las cosas espirituales. Y toda su vida, lo más importante de su riqueza es porque él estuvo preparando la tierra, primero que nada haciendo pozos para tener agua. Todo eso representa a escarbar la palabra de Dios para sacar el agua viva y poder alimentar la tierra, preparar la tierra, sembrar la semilla de la palabra de Dios y cosechar mucho fruto. De eso se trata su vida. Por lo tanto, es una guerra espiritual, una vida que realmente es dificultad tras dificultad. Llega con Abimelech, se establece con Abimelech. Abimelech lo corre porque ya era más poderoso él que su reino. O sea, no sé cuántas personas habían en esos pueblos antes, pero imagínense, como les decía, pues ya se consideraba un pequeño pueblo, pero al punto que posiblemente habían sufrido muchas pérdidas de animales, de alimento, de semilla, que cuando llega ya no está tan fuerte toda la herencia que había dejado Abraham, que no es más grande que el rey Abimelech, que su nación, pero después se engrandece más por toda la preparación que hace, porque, o sea, quieras o no, Dios no bendice a nadie nomás porque sí. Dios, antes de bendecir, te prepara. Por lo tanto, Dios preparó un genio para preparación, es decir, lleva todo un proceso tras proceso tras proceso, y lo hizo una y otra vez. Ya me corrieron de aquí el rey Abimelech, me voy al valle de Gerar, abro pozo, cosecho, véngase, y me corren de aquí los pastores. Vámonos al otro paso, abro, cosecho, siembro, cosecho, ya me corrieron. Y a lo mejor no lo corrieron de inmediato, a lo mejor sí, lo más probable es que no. Entonces llegó al tercer pozo, y es ahí cuando él ya puede estar trabajando al 100% en total paz, porque ahora sí, cada pozo, cada estar estudiando la Biblia, aplicándolo en nuestras vidas, te va llevando a crecer, a crecer, a crecer, hasta convertirte en la persona que Dios quiere que seas, para llegar a tu Bérseba, a tu pozo de 7, algo así significa Bérseba, que representa, sí habla del 7, y ahí hacen un pacto que tiene que ver con 7 cabras o ovejas o becerros, no recuerdo, pero nos va a representar que es la tierra de la perfección espiritual. Entonces es ahí a donde se dirige Isaac. Pero para eso, en cada proceso tiene que tener constancia. Entonces, ya para cerrar, aplicando esto a nuestras vidas de forma general, porque vamos a ver muchos puntos específicos. Cuando llega la dificultad, cuando estás siguiendo a Dios, llega la dificultad a tu vida, tienes dos opciones:
apegarte más a Dios para que te prepare y te establezcas en el punto temporal y puedas dar fruto, o te vas al mundo. En la persecución sigues escudriñando, sigues escarbando para sacar agua de vida, o te rindes y te vas al mundo y dejas de estudiar la Biblia, dejas de tener esa relación con Dios, abandonas todo para ir a suplir tus necesidades al mundo. Si te quitan todo en el trabajo, imagínense que habías trabajado por años y de repente te corren siendo el número 1. ¿Qué dices? ¿Dejarás a Dios para irte al mundo a conseguir las necesidades? ¿O seguirás escudriñando la palabra para que Dios te prepare y te lleve a un trabajo mucho mejor y haciendo tu ministerio en el lugar que debes llegar? Incluso cuando peques, te levantarás o te irás al mundo. Es que todos tenemos una caída, un error o una metida de pata. ¿Qué pasa si pecas? Te vas al mundo y ya se acabó todo. Vamos a ver estos detalles. Entonces las dificultades serán una prueba que te tumbará, o seguirás siendo constante hasta llegar a la perfección espiritual, hasta llegar a tu tierra prometida, o te irás al mundo a llorar con el diablo y que supla tus necesidades. Obviamente eso es pura mentira, te suple de todos los vicios y cosas que te van a estar engañando y vaciando todo el corazón. Así que tenemos solo dos tipos de personas: constantes hasta el final y los que se rindieron en el camino. Si eres de los que se rindieron, es hora de levantarte y cambiarte al equipo de los constantes en cualquier dificultad. ¿Qué grupo eres y qué grupo quieres estar? Espero que esta introducción sea de bendición para tu vida y continuamos en el siguiente video.